más ¿Empecemos? institucional. No, sí, Bueno, ahí está, estamos al aire. ahí se está poniendo, bueno. Ya. Buenas tardes a todos. No, espérate, ¿Pero por qué saludas espérate tú, que Rafa? Isabela nos confirma. Ahí Isabel. ¿A quién saludas, Rafa? Pará. Sí. Siempre estoy No, saludando al no eres público. tú el que saluda Vivo con el primero, ¿eh? público encima. No eres tú el que saluda Así primero. somos las estrellas. Vivimos con el público encima. Como Y bueno, Esto va a Mario. ser, esto va a ser un desmadre. si Sí, quieren hago una micropresentación. ¿Cómo estoy ves? de Si hago una acuerdo. micropresentación y ¿Cómo, hago Emiliano? Ahora nos estamos poniendo de acuerdo al aire. ¿Cómo? que si quieren hago una micropresentación, Sí, por favor. luego le hago una pregunta a Rafa, Sí, y luego ya le haces tú, o sea, que conteste, luego le haces una pregunta tú y ahí ya lo volvemos charla, ¿no? ¿O qué? total, Sí. total. Sí, 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 Yo diría completamente. que hablaran ustedes y después preguntas. Usted, No, Rafa. no, ¿no? Rafa, ya está, no. Es lo que dijo Emiliano. Bueno, hagamos lo que dice Emiliano. Ya, Buenas, ya están. buenas tardes a todos. ¿Cómo están ustedes? Estamos aquí. Buenas tardes a todos. Hola. Muy contento de estar acá con Leila Guerrero, que no necesita presentación, obviamente, periodista, escritora argentina, con Rafita Gumucio, Rafa Gumucio, de cuyo libro nos ha reunido aquí, Hotel Montana y otros cuentos. Rafa empezó, digamos que debutó como escritor con un libro de cuentos hace que, Ujú. Rafa, 20 años, quizá más, 25 ¿no? años. 30. ¿Cuánto? 25. 25. 25 años. Y ahora, después de todo ese tiempo, con muchas novelas, libros de crónicas, el libro enorme sobre Parra, un trabajo también en medios de comunicación, ¿no? En la radio y en periódicos de Chile, de todo el mundo. Regresas al cuento, pero regresas también a temas de tus libros, digamos, como esenciales, ¿no? Al asunto de la madre, al asunto de los hijos, al asunto de las tensiones en la familia. Es un libro que además pasea por ciudades que en tu literatura y en ti han sido como fundamentales, ¿no? Puerto Príncipe, Santiago, París, Nueva York. Un libro que digamos, es, digamos, como una recopilación de cuentos que parecieran, no lo sé porque no lo hemos hablado, escritos a lo largo de esos 25 años, o por lo menos de muchos años, ¿no? Son cuentos que parecieran haber sido escritos en un breve periodo, son cuentos que parece que fueron trabajados mucho y que responden a la literatura, a tus literaturas de diferentes momentos. Eso creo que enriquece muchísimo el libro. Y creo que quizá por ahí es donde podríamos empezar, ¿no? En la idea de empezar publicando cuentos o relatos y volver después de tanto al cuento y al relato, haciendo ese viaje. ¿Qué escritor, ¿En qué escritor te convertiste en esos 25 años y qué hace diferentes a ese primer libro y a este libro último, Rafita? Bueno, la verdad es que cuando empecé a escribir libros de cuentos y escribir novelas era lo que había que escribir, digamos. Yo viví la cola del boom, los últimos años del boom, y era lo canónico, lo tradicional, escribir un libro de cuentos, después una novela, después otro libro de cuentos, y era lo tradicional y es donde uno se formó leyendo a Cortázar, a Borges, a García Márquez, digamos. Ese era lo tradicional. Yo intenté hacerlo, pero no tenía para nada el carácter, ni la tradición, ni la formación. Mi formación es completamente francesa. Entonces lo hice y lo hice muy mal, porque no era lo mío. Y de repente me vi forzado a escribir memorias, primero memorias personales, memorias sobre mí, después sobre otras personas, que es realmente mi género más natural, digamos. Y también novelas, de estas novelas que yo escribo, que son un poco novelas que son bastante también autobiográficas, que son novelas neuróticas, digamos, metidas en la cabeza de los personajes. Entonces, yo me sentí en ese mundo, que será mi mundo, digamos. Y después volví al cuento en este libro, gracias a la pandemia, como tú dices, y recogí todo lo que tenía en el computador de perdido, de inacabado, de este es un trozo de una novela, este es un cuento, y lo reuní, lo volví a trabajar. Y quise hacer un libro como esos libros que te hablaba del final del boom, de estos libros que uno leía, no sé,
que tampoco son tan buenos, pero no sé, Octaedro de Cortázar, o no sé, o el informe de Brody, que uno leía porque era como una caja de bombones. Es decir, que tú comprabas el libro y sabías que iba a tener como experiencias distintos narradores. Bueno, está Leila acá, que casi todos esos libros eran argentinos, además, que era la gran tradición del cuento latinoamericano. Entonces, esos libros como caja de bombones, en que tú decías, voy a tener mi autor favorito haciendo todo tipo de cosas distintas y diferentes. Eso es lo que yo quería hacer con este libro, espero haberlo conseguido, digamos, haberlo logrado, y claro, me permitió mucho esto de recuperar cosas que son antiquísimas y otras nuevas. Hay un par de cuentos que son pedazos de novelas que yo había olvidado completamente de haber escrito, y no sabía, y no sé si quizá fue algo que me mandó alguien, y yo lo encontré porque era tan ajeno lo que yo leí, que de repente puede haber sido alguien que me mandó un pedazo de novela para que yo le diera un juicio, y quizás hay un problema de copyright ahí, pero son cosas que eran completamente ajenas y distintas. Pero sí, es un coqueteo que tengo hace hartos años con el realismo mágico y con el boom, digamos. Pero es cierto que está eso que decías, o sea, está todo eso que mencionabas tú de tu propia obra está en los cuentos. Está lo autobiográfico, ¿no? En el cuento de Hotel Montana, que le da nombre al volumen. Está la parte neurótica en el de la chica tan rubia. Es decir, todo eso está, pues, pero más allá de lo que estás diciendo de lo del boom, es también un reflejo de todo tu recorrido, digamos. Ujú. Sí. Sí, yo, perdón, con eso que estaban diciendo, hola Emiliano, Rafa, hola a todos. Hay un tema que vuelve para que me parece un hilo interesante para seguir tirando un poquito, que es bueno, qué fea expresión acabo de decir para toda Latinoamérica, pero del hilito quería decir. Pero hay un tema que vuelve con fuerza acá, además de las relaciones entre las madres y los hijos y esos hombres que siempre aparecen como medio fantasmagóricos en la periferia. Hay una cuestión que tiene que ver con la voz antiheroica del que narra, ¿no? La voz narrativa siempre es una voz muy antiheroica, y a mí me da curiosidad saber qué es lo que te hace volver a ese lugar una y otra vez, Rafa, sin querer cortar el flujo de conciencia, así como ante todo el mundo que estabas teniendo. Parece que, yo creo que es bastante autobiográfico lo antiheroico. Uh-huh. Yo soy bastante más heroico yo que mi personaje, debo decirlo. Pero, o sea, no más heroico, sino que resuelvo situaciones vitales con bastante mejor suerte que mi personaje. Y estuve hablando hace muy poco con la mujer del banco de inversiones, de dinero, y en mi personaje no hacen eso. Pero me gusta plantearme justamente ante la Ahora duda, sabemos digamos. que plagia y que tiene inversiones. Sí, O sea, es increíble, ¿eh? Tal cual. Los papeles de Gumucio. los papeles de Gumucio. Gumucio Papers. O sea, soy Vargas Llosa. No, pero claro, la voz antiheroica me gusta mucho, pero lo uso también mucho en la vida real, digamos. Entonces no es tan distinto que es como también un truco que uno usa mucho, que es como fishing for compliment, o sea, que es como tirarse al suelo, tratar de ser de lo más patético posible para que alguien te levante. El problema de un personaje es que no lo levanta nadie, entonces se tiran al suelo, pero no lo levanta nadie, digamos. Y entonces ahí quedan. Pero sí, muchas veces yo tenía una vez estaba en un paseo con un amigo y teníamos que resolver problemas prácticos, estábamos en Brasil, era todo muy complicado. Y entonces yo le decía, mira, espérate un poco, deja que escriba y después de que escriba vamos a resolver todos los problemas prácticos. Porque como que cuando escribo, yo toda la idea impráctica, toda la idea compleja y torpes, las pongo por escrito y en la vida puedo resolver ciertas cosas que no resolvería nunca. Entonces, sí uso mucho eso, ese tipo de... A mí me parece muy interesante justo lo que dice Leila, porque es cierto que está este asunto antiheroico en la voz narrativa, pero curiosamente lo que narran o a los personajes que narran están como buscando una cierta heroicidad. O sea, es decir, hay una contradicción ahí en eso que estamos diciendo de la narración antiheroica o del narrador antiheroico que está poniendo el ojo ahí,
pero los personajes pretenden ser heroicos, casi siempre, ¿no? A veces el humor es lo que les impide, a veces el humor es lo que los salva, pero hay esa pulsión. Es un poco como esta idea de la Ilíada y el héroe como que tiene que morir joven y que tiene que ser maravilloso, ¿no? Aquiles, y después en la Odisea, cuando se lo encuentra en el Eteo, y le pregunta si está feliz de haber muerto como murió, le contesta a Ulises que hubiera preferido tener una vida de campesino durante toda su vida, que haber muerto como murió y ser el príncipe de las sombras, ¿no? Y es como exactamente al revés, es decir, ese narrador que está más bien heroico y queriendo construir cuando con el personaje lo que es antiheroico, en tu trabajo es exactamente al revés, Rafa, y eso me parece muy interesante. Sí, puede ser. Me acordé esto que dijiste de Aquiles, una entrevista que hizo Leila, que es maravillosa, con Facundo Cabral, donde él dice que, que le gustaría ser un campesino cerca de Medellín. Y después que, bueno, sacar la silla a la puerta, ¿no? Cuando después uno sabe Conversar. que murió porque algo lo confundió en un aeropuerto en Guatemala, creo, en unos países, y lo mataron a quemarropa en un error. Es más divertido. Sí, ahora, también yo creo que pasa un poco con mis personajes. Yo he sido bastante, con el feminismo me ha pasado muchas cosas muy tremendas, digamos, porque he sido bastante mal comprendido, o quizás bien comprendido, pero esto de las nuevas masculinidades, o de las nuevas, o de los hombres que se están desconstruyendo, o ¿cómo se llama?, rehaciendo, para mí es muy viejo. Quizás fue mi problema, que yo no tenía nada que desconstruirme, porque llevo muchos años desconstruyéndome. Entonces, mis personajes son bastante desconstruidos, no lo son ideológicamente, digamos, no son feministas, pero claro, son gente que no es no, y sí también es no. O sea, no son personas que van a... Ahora, por supuesto que algunos son antihéroes de verdad, y otros son estos antihéroes como el Galán Imperfecto, una novela mía, que en el fondo era un ganador que jugaba a perder para ganar, para conseguir siempre un lugar, digamos. Pero sí, por ejemplo, encuentro el del colegio, el primer día del colegio, donde sí como que encontré un verdadero antihéroe, que choca su auto, que termina con su matrimonio, que realmente hace cosas realmente estúpidas, digamos, y no sabe muy bien por qué. El atractivo de la derrota, ¿no? Hay unas varias procedencias en este libro, Rafa, como mencionaban recién, como bueno, vos decías la música de los vecinos, ¿no? Que fue alguna vez como parte de una novela que transformaste en otra cosa. También en el texto precioso que se llama el cuento que titulaste I Understand, entiendo que también forma parte tiene bastante materia prima real, y por lo que te conozco y sé de tu vida en los últimos años, puede haber ahí podría uno leer algo de autobiográfico. A mí lo que me interesa como autora de no ficción y como lectora curiosa y devota tuya también, es saber cómo es ese proceso de transformar una cosa en otra, digamos, ¿no? Algo que alguna vez iba a ser una novela, que quizás alguien te haya mandado o era tuya, no lo sabemos, en un cuento. ¿Qué dificultades como técnicas encontrás, digamos? ¿Y por qué I Understand termina siendo un cuento? O lo llamas cuento, lo incluís en un volumen de cuentos, y sin embargo es un texto al que uno le ve toda la pinta, ¿no? De ser un texto cosido con materia prima de la realidad. ¿Cómo haces esas transformaciones? ¿En cuánto cuesta? Bueno, eso, a mí me da mucha curiosidad saber eso. Sí, hay otro cuento que se llama La Puerta, Claro. que también es completamente autobiográfico, o sea que el personaje se llama como yo. Ese, digamos, es bastante perturbador que ese cuento sea autobiográfico. ¿Por qué? Porque es uno de los más antiheroicos. Sí.
que es bastante patético el personaje, sí. Y, bueno, eh, sí, había más. Yo espero publicar, si no, si es que no me muero, publicar un libro con cuentos, con esta mezcla que me está gustando cada vez más, que ya la inventó Truman Capote, así que no es que la he inventado yo, de crónicas cuentos, digamos, de cuentos crónica o de cuentos. Pero sí, lo de transformar una cosa en otra es un poco culpa tuya, Leila, que yo me he Como transformado. siempre, todo es culpa mía. No, pero me he En transformado esta cada vez más. relación. Sí, no, pero por culpa tuya, que hemos trabajado mucho en corregir escritos míos y me he transformado en un verdadero fanático de la corrección, o sea, un fanático no de la corrección en el sentido de que sea muy correcto, no, mis textos cuando están corregidos siguen estando llenos de errores, sino que del fanático del trabajo con el texto. El pulido del texto. Y del transformar y del poner cosas. Tú has trabajado con mis textos, no es que yo soy lo contrario de un analysis retentive corrector de errores, digamos. De eso que no. Tú me pasas un texto y lo corrijo y queda con mucho más errores que cuando me lo entregaste. Pero me empezó a gustar mucho esto de transformar, de poner más, de poner menos, de justamente este es un cuento, transformarlo en una novela, achicarlo. Todo eso me entretiene mucho y me permitió mucho pasar la neurosis de la pandemia haciendo ese juego. Entonces, jugaba con eso mucho, como transformar los textos en otras cosas y jugar con su música, con párrafos, todo eso me entretuve mucho. No sé si el lector le va a entretener nada, todo este menjunje. Pero me gusta también ese género de crónicas, cuentos, de cuentos semi-crónica. Es decir, por ejemplo, en el Hotel Montana, yo escribí una crónica que era sobre la misma historia, pero periodística, digamos, y después escribí la novela, el cuento, digamos. Después hay uno que no incluí, pero que voy a incluir, que el cumpleaños de Evo Morales, que realmente fui al cumpleaños. Pero ¿qué es lo que lo transforma en cuento? Creo que cuando el narrador se transforma en algo más abstracto, en el sentido donde ya se rompe el vínculo con lo factual, ahí empieza como para mí justo un texto que ya no es un texto periodístico, digamos. Pero la frontera es súper diluida. Y, y, y a mí me gusta ese también, se tiene mucho. Pero además es muy evidente yo que el lector sí, por supuesto, lo va a ver, Rafa. Y creo que además es muy rico, una de las cosas que son muy ricas de este libro y que uno goza mucho cuando lo está leyendo, es precisamente eso, encontrar tanta distancia entre un cuento y otro, ver que todos son relatos, digamos, ¿no? Pero es verdad lo que dice Leila, de pronto hay uno en el que uno siente que eso podría formar parte de algo más, además del libro en el que está, y además de la historia que te está contando, ¿no? Y ver la distinción entre un cuento y otro, la manera de trabajarlos, la manera de resolverlos, la manera de contarlos, es muy arriesgado, funciona, eso es lo que es importante, y es muy enriquecedor para el lector. Y ahí, en ese mismo sentido, y como para seguir por el mismo lugar, te preguntaría, hay también otro personaje en el libro, casi un personaje que no es evidente, pero que está ahí flotando como estas distinciones, digamos, del género, que es la lengua, ¿no? Tú empezaste diciéndonos que habías pensado este libro o que habías respondido tu primer libro de relatos mucho a la tradición latinoamericana, a la tradición del boom. Y en este libro, la verdad es que por lo menos como lector, uno ve mucho más que la tradición del boom y mucho más que la tradición latinoamericana y que la tradición de nuestro idioma, digamos, el español, ¿no? Y eso es muy enriquecedor. Y además creo que tú, no sé si consciente o inconscientemente, lo haces patente porque hay un cuento que se trata en buena medida sobre hablar francés y hablar español y otro que tiene que ver con el hablar inglés, digamos, ¿no? Que lo decía Leila, ¿no? Entonces hay eso que me parece que es muy interesante y me gustaría saber si fue consciente o inconsciente y qué hay de tradiciones de otras, digamos, del francés y del inglés en estos relatos, ¿no? Bueno, del inglés evidente que sí, porque
son unos grandes cuentistas, digamos, y unos grandes, y de los rusos también. Yo hago clases, no en vano hago clases de literatura rusa en la universidad, así que estoy todo el tiempo sujeto a esos sujetos, digamos. Pero, por ejemplo, el cuento este de París, que lo escribí hace 1000 años para una antología del humor que hizo Roberto Merino, que es famosa porque nadie se ha reído nunca con la antología del humor chileno que hizo, que es una antología muy buena por lo demás, pero que incumple con su promesa, así que la gente que lo compró para reírse no se rió nunca, pero una gran antología del cuento chileno. Bueno, lo que quise hacer es un cuento de Alfredo de Bryce Chenique, digamos. Quise hacer una parodia, digamos, de un cuento de Chenique que creo que se parece bastante a Bryce Chenique, además de que todos los hechos son reales, digamos, casi reales, o sea, sucedieron a mi padre, casi todo, digamos. Mi padre, cuando lo cuenta mi padre, es mucho más divertido todavía. No lo puedo escribir así porque si no sería demasiado horripilante. Sí, pero la tradición americana y la tradición pero, por ejemplo, claro, un cuento como El fin del milagro, que es como un cuento, es una forma de hacer un cuento garciamarqueno, pero claro, no se parece nada a García Márquez, digamos. Solo se parece en el sentido de que hay una persona que levita, digamos. Pero, pero me gustó la idea hoy, va a ser un cuento con alguien que vuela, que levita. Eso me pareció como muy divertido hacerlo hoy, digamos, porque creo claro, yo empecé rebelándome contra Sinan Soledad y contra la gente que levita, y contra los libros que la gente que levita, y entonces me parecía súper bueno decir, a ver, ¿cómo podría hacerlo yo? Sin que claro, no creo que se parezca mucho a un cuento de García Márquez, nada, aparte del hecho fundamental, de que vuelan. Y las influencias siempre son, porque vos también lees, bueno, digo, cuando uno está atento un poco a tus lecturas y a los textos que has escrito, las clases que das y todo esto, digo, la literatura francesa, la literatura rusa, sos como, incluso hace un tiempo creo que te habías impuesto leer con mucho sistema a determinados autores, ¿no? Franceses o como un lector muy clásico también en un punto, a pesar de que, bueno, estás siempre como leyendo contemporáneos y eso. Eh, una influencia, digamos, de un autor muy fuerte, ¿siempre es una buena influencia o a veces te has querido sacar de encima algún autor de estos a los que admiras mucho y no has podido sacarte esa voz de encima, ¿no? Porque tu voz es una voz como muy, muy, muy propia. Sí, no, me pasa que, claro, es que soy bastante, que me cuesta, que como soy, como no sé, como soy poco hábil, soy hábil en mi técnica, soy como Ringo Ujú. Starr, que dice que era el mejor baterista tipo Ringo Starr del mundo. Yo no sé hacer otra cosa que lo mío, entonces, eh, sí, hay mucha influencia, por ejemplo, pero son cosas que no sé si a la gente le interesa nada, pero por ejemplo el fraseo, cada Claro. vez me interesa más el fraseo a la francesa, digamos. Ujú. Esta construcción de que la frase no se caiga y poner una frase dentro de una frase, sin que esto sea la española, digamos, que los españoles lo hacen, pero lo hacen de manera muy vistosa. Yo creo quiero hacer eso sin que se note. O sea, que el Ujú. lector lee una frase larguísima y cree que leyó y varias frases, digamos. Son cosas muy estúpidas y además una gran pérdida de tiempo porque el lector no es que el lector esté aplaudiendo diciendo, oye, ¿cómo logró que la frase no se le cayera, digamos? Pero bueno, pero son cosas y en ese sentido, la influencia prustiana o francesa Mm. es súper fuerte en mí y eso no se me quita con nada. Pero el lector sí siente como la música del texto, o sea, digo, eso sí, estamos hablando digo, siempre, no sé, uno creo que tiene que pensar en un lector que sea casi más inteligente que uno, ¿no? Y me parece que esas cosas sí se perciben, el hechizo del texto, el trance en el que te mete, la musicalidad, y creo que tu prosa es una prosa como muy, no sé si decir musical, pero sí tiene una melodía propia. Y tanto que sea rápido, y que la gente lo pase bien Ujú. y lo termine rápido y todo eso. Ujú. Pero de la influencia, me pasa que esto lo hablaba con César Aira, bueno, hablaba, él me escuchaba porque no es que César hable mucho. Eh, eh, eh,
Él es un fanático de la vanguardia, pero pero es un lector muy clásico, conoce todos los clásicos, pero Súper, sí. prefiere la vanguardia. Mm. Y en cambio yo soy como al revés. Prefiero lo clásico, prefiero siempre lo clásico, porque la vanguardia me va a salir solita, digamos, me va a salir solo. O sea, no, como que no necesito tener audacias, porque me va a salir sola, digamos. Es No. que lo estás diciendo muy bien, o sea, es decir, y Aira es un ejemplo perfecto. Si Ujú. Aira, si Aira leyera vanguardia, no enriquecería su literatura, es decir, necesita enriquecerla con lo que él no es capaz de hacer, necesita Claro. aprender de justo lo que está enfrente, del otro lado de la acera, ¿no? Y es verdad que te pasa a ti. Ahora, te preguntaba, Leila, y me parece muy interesante el proceso de corrección, y decías tú que has aprendido mucho trabajando con ella. A mí me interesaría mucho preguntarte como escritor y como lector, ¿a qué llamas tú ese proceso de corrección y en qué implica para ti? Es decir, cuando empiezas a corregir un texto, ¿trabajas más corrección de historia, es decir, recompones la historia, la reimaginas, o trabajas más el trabajo, digamos, del lenguaje y la historia queda más bien como estaba, pero lo que trabajas es la forma de contar? Es decir, ese trabajo de corrección al que te has vuelto adicto, tiene que ver más con la épica, digamos, de un cuento o de una novela, o con la lírica, digamos, con el lenguaje, pues, o con las dos, no sé, me gustaría saber cómo es ese proceso que te ha enamorado tanto del trabajo, ¿no? Bueno, una de las cosas que aprendí con Nicanor Parra fue que él decía la prosa también es poesía. Es Ujú. decir, y entonces él contaba los versos de los pies en un lugar de la Mancha, y entonces lo contaba como si fuera verso, digamos. Entonces, en ese sentido, mi trabajo es parecido a ese, al de la poesía, en el sentido de que pienso los párrafos, pienso cómo se musicaliza, cómo no sé qué, no sé cuánto. Y claro, y me gusta mucho esta cosa francesa de la rotundez rápida, así como stendhaliana, como, no sé, Leotó, esta escritura como telegráfica, que te azota y y que es muy brillante, digamos. Ese tipo de escritura me gusta mucho y trato de hacerla lo más posible, digamos. Pero entonces, Eh, digamos, es más sobre la forma, ¿no? El trabajo de ese trabajo de corrección del que hablabas, más que sobre la historia. Bueno, sí, son historias bastante simples. La historia igual le pongo alguna cosa a la historia para que funcione, digamos. Pero, no sé, me acuerdo cuando escribí Milagro en Haití, no tenía idea al final, hasta que llegó y lo inventé. Se inventó solo, digamos, y me gustó al final. Pero muy poco lectura. Pero la verdad es que cuando uno escribe novela es bien inútil que la gente, preocuparse del final, porque ningún lector llega al final. Así que uno puede poner lo que quiera. Da exactamente lo Bueno, mismo. a menos que sea novela de Aira. Si no llegas al final, no leíste Si no nada. llega. No, Sí, tal. pero me pasa como que escribo como rimando, en el sentido de que escribo una cosa y de repente digo, me suena falso, me suena mal, y lo vuelvo a Ajá. escribir, lo vuelvo a escribir. Eso es cuando escribo estos cuentos, pero cuando escribo biografía o cosas como esas, por ejemplo, en el caso de Parra, y el caso de mi abuela, era un trabajo bastante de imitador de voces, como, entonces me preocupaba muchísimo a ver, ¿cómo le diría Nicanor? Y empezaba a hablar. Y siempre se ríen mucho mis hijas, porque cuando yo escribo hablo mucho. Es decir, mientras estoy tecleando hablo y hago cara y actúo. Entonces se ríen mucho, encuentran que papá no está muy bien de la cabeza. Habías escrito todo, bueno, no me acuerdo si fue si era Invierno en la Torre, pero alguna vez me contaste que escribías, que escribías a la mañana muy temprano y a la noche te proponías escribir como tal personaje, ¿no? Era Sí, como que sí. incorporabas ¿y esto lo seguís haciendo? O sea, digo, como que encarnás un personaje y te pones a escribir como en la voz de ese personaje. Sí, pero esa vez también me salió mal, me salió mal porque todos salieron igual. Eh, Ajá. eh, no, me ¿Qué? Cuando salen en todos, Invierno en la Torre. sí, me Ah, salen todos es el iguales. primer libro de cuentos de Rafa. Sí, Sí. el primer cuento, y todos los personajes salen igual. Entonces, no. Aquí también son bastante parecidos los personajes entre sí, pero no importa mucho porque las historias son muy distintas. Y Ujú, sí me procuro estar de acuerdo con la edad de cada personaje. Entonces, ujú. en ese sentido me preocupo.
porque hay cuentos que son desde la infancia, hay cuentos que son de adolescentes, hay cuentos que son de adultos, y me preocupo de estar de acuerdo a ese lenguaje. Pero Ujú, ya aprendí que uno no puede escribir sobre personajes muy, muy distintos y muy lejanos a uno porque no sale bien, digamos. ujú, Eh, a mí uno de mis escritores favoritos es Saul Bellow, y los cuentos de Saul Bellow son muy divertidos porque de repente son un contable o un actor, y siempre es Saul Bellow, y no, es absolutamente poco creíble el intento de Saul Bellow de hacernos creer que va a escribir como un contable, o que va a escribir como un actor, o que va a escribir como... Siempre va a ser Saul Bellow. Y entonces yo creo que más bien soy de ese tipo de escritores que perdería el tiempo convenciendo al lector que no soy yo, digamos. ajá. Ahora, ¿vos notás alguna diferencia? Yo creo que hay una, mencionaste justamente dos libros, Mi abuela y la biografía de Nicanor Parra, eh, bueno, tuve el placer enorme de trabajar con vos. ¿Vos notás que hay una diferencia cuando escribís ficción y cuando escribís no ficción en términos de que cuando escribís no ficción parece haber algo como una especie de voluntad de caerle en picado a la realidad, ¿no? De ser salvaje, de ser insolente, de ser confrontativo? No todo el tiempo, pero eso está ahí en la escritura de la no ficción. Y en la escritura de la ficción, e incluso en estos cuentos, digamos, parece haber una mirada, yo no sé, Emiliano, si va a estar de acuerdo, pero como piadosa, podría decir en algún punto, Mm. con la miseria de la gente y de los personajes y qué sé yo. Más empática, estoy totalmente de Sí, acuerdo. ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, dividiría incluso la no ficción, que son los artículos, las columnas, y que de alguna forma toca a Nicanor Parra y a la abuela, porque hay partes de ese libro que son también libros opinativos, digamos, Sí. y el resto de mi libro que son completamente, sí. Digo que yo me inventé un personaje de no ficción, un personaje de artículo, un personaje que es un tipo que está muy seguro de sí, que sabe mucho, que se ríe, que se puede reír de sí mismo, pero que es terminante, o sea, que dice algo y eso es, mientras lo estás Ujú, leyendo, puede ser que después, un minuto después, dice este tipo de un imbécil, pero en ese segundo él lo dijo. ujú, Y ese carácter que no es realmente yo, que, que es bastante más una ficción, ujú, que el personaje que cuando escribo ficción. Quiero decir, cuando yo escribo ficción soy como yo realmente soy, mm, absolutamente dudoso, sin ninguna certeza, absolutamente eh, eh, incierto, absolutamente capaz de doblarme o de contradecirme. Así soy realmente, pero me aburre mucho socialmente ser así. Es decir, eh, cualquiera que ustedes me han visto en reuniones sociales, entonces yo llego a la reunión social, digamos, y soy también un tipo lleno de dudas, sin saber nada, pero de repente empieza la discusión sobre cualquier tema, puede ser las elecciones en Argentina o la comida mexicana o cualquier cosa, y sale este personaje terminante, definitivo, y bueno para las frases, para el bronce. Pero es un personaje, es una forma de diversión y de pararme sobre la historia. Pero es que justo, Pero, estoy de acuerdo con Leila y además me gusta que haya salido ese tema porque hacia allá intenté ir cuando te preguntaba justo lo del trabajo de corrección, porque mm, es muy curioso un escritor como tú, o sea, un escritor que crea un personaje de ficción para contar la realidad y que para contar las ficciones es él. Es el mismo, sin crear un mm. personaje. Y es ahí donde están las dudas. Es como paradójico y me parece muy interesante, la verdad. es que, por ejemplo, yo detesto a la gente que dice que tiene más dudas que certeza, que tiene más preguntas que respuestas, que está a favor de los grises. Todo ese tipo de personas me parecen detestables, pero yo soy así. O sea, Pero no lo decís. pero me parece vergonzoso, me parece que es como algo como ir al baño, digamos, como, o sea, mostrar tus dudas y tu incerteza es como algo íntimo, digamos. Se lo hago en la ficción, que me resulta que es el lugar donde uno tiene que mostrar su intimidad, pero los partidarios de la duda, digamos, los partidarios de la incerteza, me resultan absolutamente insoportables. Eh,
solo me resultan más insoportables los partidarios de la certeza, digamos, y lo seguro de sí mismo. Pero me resultan más simpáticos los talibanes que los Norberto Bobbio, no sé, o que lo... Pero Parra y la abuela son partidarios de la certeza, ¿Ah? ¿no? Parra y mi abuela son partidarios de la incerteza, pero de una manera muy, muy certera, digamos. No, yo digo de la certeza. Sí, pero con muchas dudas, digamos, en el sentido que también lo que más me interesó de sus vidas, de las dos vidas, que ahora resultan muy parecidas, es que como dos personas inmortales, como dos personas que se han hecho, que realmente la muerte y la duda no los toca, al final los toca, digamos. O sea, como al final terminan siendo completamente frágiles y completamente normales, digamos. Eh, Así como dioses, o sea, gente que se ha hecho dioses, que ha resistido a la muerte, se han hecho dioses a través de la literatura, que es mi forma que es mi religión, que es mi divinidad, cómo esa religión tampoco lo salvó. Ese es como el tema de esos dos libros, digamos. Y entonces, en esos dos libros yo me presento como alguien, como un fiel, como un creyente, que se encuentra con dos divinidades y que resulta ser las dos veces burlado por la divinidad en el sentido de que la muerte no mata igual a los escritores, digamos, o a los lectores en el sentido. Mi abuela no es una escritora, pero que teniendo una frase perfecta para cada momento no te libra de tener cáncer o de, de morirte. Y para mí es temible porque parte de este personaje que ustedes me hablan, que yo hago en la no ficción, es justamente un personaje que no quiere morir, Ujú. que quiere decir, que quiere llegar a Buenos Aires y decirle a los argentinos cómo es todo. ¿Me entendí? O sea, me acuerdo con Fabián Casa en un asado, que se me ocurrió decir que encontraba que Spinetta era un pésimo letrista y Mm, Spinetta se había muerto hace 4 días. Y Spinetta es una religión. claro. Entonces yo decía, eh, ¿y por qué hago esto? Tampoco no era gente tan cercana, digamos. Eh, lo hacía Creo que porque te pegaron, ¿no? En esa fiesta. me caí. Ah, te caíste, te caíste. Me caí porque me atropelló, pero Empujaron. la mujer Lo de empujé, en Fabián, realidad la idea era empujar. la mujer de Fabián Era en decía, una échalo. terraza. Decía, échalo. ¿Cómo? La ex mujer de Fabián decía, échalo, échalo. Me decía que me todo. Pero al final terminé siendo amigo de todo. Pero claro, es una especie de cosa contrafóbica. Es decir, estoy en Buenos Aires, no conozco a nadie, está bien asado, no sé nada, no sé dónde estoy parado, no tengo idea. ¿Qué puedo hacer como para que me noten y para no morirme? Bueno, voy a atacar a Spinetta, que pobre que tenía que ver en todo este asunto. Ujú, Eh, y ese personaje, pero el real, el que llega sin saber nada, digamos, que llega ahí mm. con su vino y este asado y no sabe qué decir. Hay Y ese una cosa que personaje mencionaste, perdón, Rafa, no sé, ¿te corté? ¿O estabas? vos. No, no, hay una cosa que mencionaste como un poco dos veces, ¿no? No sé si con la misma frase, pero te referiste como, fue lo que este libro, estos cuentos, de alguna forma fueron los que, no sé, me ayudaron a atravesar la neurosis de la pandemia, o etcétera. ¿Cómo, digo, sentís que, cómo fue durante ese tiempo el trabajo con estos cuentos? Desde la rutina de trabajo y también desde la forma de encarar el tema de la creatividad. ¿Temiste en algún momento que la fuente de la que todo proviene se secara en esta situación amarga y de confinamiento? ¿Entendiste enseguida? Como, porque también estuviste muy activo haciendo teatro online y todo esto, digamos. Sé que estuviste afuera de Chile también un tiempo. Entonces, ¿cómo funcionó eso? ¿De qué manera los cuentos estos aparecieron como un proyecto posible? ¿Siempre fue fluido ese trabajo? ¿Se trabó? ¿Cómo funcionó eso, Rafa? No, la pandemia fue para mí una bendición, Ujú, dada por muchas maldiciones, que me rompí las manos, sí. en un accidente estúpido en bicicleta, pero fue una bendición porque
antes de entrar, ustedes empezaron a hablar, bueno, que vamos a ir a Guadalajara, y a mí me amargaba mucho ver a todo el mundo viajando, dando conferencias y yo solo. Entonces, como vi que estaban todos hundidos, me encantó, porque me sentí como que todos mis escritores, todos mis contemporáneos estaban todos hundidos, todo el mundo estaba hundido, no había competencia. Entonces yo dije, este es el momento para mi gloria, porque nadie puede hacer nada. Entonces, ahí se me ocurrió lo del teatro por internet, y estaba recluido en una casa en la playa en Estados Unidos, no tenía ninguna tentación de ninguna especie, eh, eh, y entonces me puse a trabajar mucho, mucho, o sea, escribí 40 horas, que no y creo que 43 o un número absolutamente descomunal. Y, 40 horas en cuánto tiempo, perdón, porque eso puede ser nada o muchísimo, porque si es no, porque digo, no, desde el comienzo de la pandemia hasta hace como un mes o 2 meses. Era una hora a la semana durante mucho tiempo. ujú, Entonces, y escribí estos cuentos, y la verdad es que fueron un refugio, claro, fue un refugio un poco egoísta, porque estaba sentado en una silla, en rocking chair, todo el día, corrigiendo, escribiendo, y, y nadie me vio mucho, digamos. Así que fue bastante, no hubo mucha interrupción. La única interrupción fue la de las manos, que me rompí, que me operé, ujú. y que me dejaron sin escribir durante una semana. Pero apenas pude recuperar 2 dedos, lo escribí. Tenía la sensación de que lo único que podía hacer era escribir. Ujú. Era lo único que... Así que no fue muy productivo. Y los meses que estabas Pero con las manos inmovilizadas, ¿qué hacías? ¿Cómo escribías? ¿O corregías? ¿O dictabas? ¿O qué hacías? dicté a mi hija y a mi mujer, y después, después cuando recuperé 2 dedos, le dije al doctor que me diera un dedo en cada mano. Y me dio un dedo en cada mano, y escribía sí, con 2 dedos en cada mano. No, la verdad es que siempre tengo una especie de idea absolutamente absurda en la cabeza, de que siempre estoy en una competencia, digamos, contra nadie, porque nadie estaba compitiendo, pero yo estaba compitiendo. Me pasó con el libro ¿te acuerdas con el libro de Nicanor Parra? Que yo estaba Ujú, absolutamente neurótico de que saliera pronto, porque pensaba que había 5 personas más escribiendo un libro sobre Nicanor Parra, ujú. y que yo iba a iba a llegar tarde, y bueno, llevamos 3 años y no ha escrito ninguno, entonces era siempre esta especie de fantasía de que tengo que terminarlo antes, que tengo que terminarlo luego, que tengo que hacerlo. Oye, Tengo que hacer, porque perdón, ¿eh? Perdón, te interrumpí, Leila, ¿no? No, 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 estaba tosiendo. Es que me gustaría insistirte, perdón, Rafa, en el asunto de cuando trabajaste con las manos rotas, porque mientras platicabas eso me acordé en el último libro de Piglia, en el de los casos del comisario, Mm, al final hay una nota en la que él explica que ese libro lo escribió con la pupila, dictándole a un programa especial, porque ya solamente podía mover el ojo, ¿no? Y eso se nota en el libro de Piglia. Hay algo que uno percibe, que la escritura de ese libro es distinta a la a la de los libros anteriores de Piglia. Quizá en el fraseo, quizá en la elección muy certera de las palabras, que es algo que no había en la literatura de Piglia, había otras muchas virtudes, pero no esa elección de no puedo perder tiempo en rodear las palabras o en regodear las palabras, sino que tiene que ser absolutamente claro. Y en estos cuentos hay también una sensación, por lo menos en dos, me parece a mí, en el de I Understand y en el que a mí creo que me gusta muchísimo, ya he hablado de él, en el de la chica tan rubia, de una concisión y de una precisión. No sé si tiene que ver con esa época o si tú notaste un cambio de trabajo o hay algo que queda en este libro de esa temporada de trabajar o dictando o utilizando dos deditos, ¿no? no, lo que pasa es que lo que va pasando, iba a hacer un chiste con pila, pero porque tú dijiste el fraseo, pero bueno, en el caso del parpadeo. Eh, bueno, no. Voy a prender la luz porque
Sí, Sí, de golpe, pasamos a modo vampírico. sí, no. Eh, eh, lo que pasaba un poco es que todo era incierto y todo era inseguro y todo era temible y por muchas otras razones que no puedo ahora. eh, entonces la escritura era un lugar donde no todo era incierto, no todo era inseguro y donde no todo era incontrolable. Entonces el tener el control del texto y, y siento, esto no es por falsa modestia, pero siento que después del libro de Parra, la experiencia de la escritura me había transformado en alguien que sí conoce esta artesanía, digamos, que sí maneja este trabajo. Entonces, era más bien como estos pianistas que ejercitan todo el día para no pensar nada más que eso, para estar metido en nada más que eso. Era como un territorio de control, aquí, aquí me muevo, aquí sé, aquí entiendo. Y como no sabía nada de lo que pasaba afuera, y nadie sabía nada, y no sabíamos qué fecha, y no sabíamos nada, luego con la pérdida de mis manos, esto se hizo mucho más patente. Estaba en Estados Unidos con una cuenta de hospital de $125.000, con las manos rotas, sin hablar muy bien inglés y sin perspectiva de nada. Entonces, y tomando estas pastillas para el dolor que te vuela la cabeza, digamos. Y entonces la escritura era un lugar donde sí conocía, sí entendía y sí estaba ahí. Entonces yo creo que sí influyó y influyó en el sentido de que como que no lo quise soltar. Antes lo hubiese soltado antes, digamos. Antes me hubiese cansado de corregir y hubiese dicho, ya está, terminó. Eh, eh, no, pero aquí no, pues aquí me parecía que mientras más tiempo estaba jugando con ellos, más me divertía con ellos. Bueno, también quizás porque tenían esto que mencionabas de cierta cosa de refugio, ¿no? Funcionaban un poco como eso. Afuera era la intemperie total y real, digamos, ¿no? Rafa, ¿hay algo que decís hacia el final del libro cuando tomás la voz vos para contar un poco cómo se hicieron estos textos? Y decís que quizás sea tu libro más autobiográfico, ¿no? Un libro de cuentos. ¿Por qué decís eso? Porque hay cuentos que sí, que evidentemente lo son, están tomados como el que le da título al libro, ¿no? Pero por qué decidiste poner esa aclaración o por qué sentís que es un libro tan autobiográfico? Yo me pregunto, más que Bueno, tu abuela, más que memorias prematuras, ¿es una persona que escribe sus memorias a los 20 años? bueno, sí, no, lo hice un poco por provocar, por supuesto. Sí, evidentemente que mis otros libros son más autobiográficos que este. Pero hablando con usted, se me aclaró por qué, digamos. A ver. Porque justamente está ese personaje que duda, que no sabe, que no entiende, que no comprende. Están muchas situaciones distintas, están muchas posibilidades de este personaje, en sus distintas variantes. Eh, y está como el. Y está por primera vez en mi libro, siento yo. eh, También lo sentí un poco con Milagro en Haití. Hay un gozo del texto, que hay un placer del texto, digamos. Ujú, Eh, un- eh, y yo me he transformado cada vez más en un escritor gordo, en todo sentido de la palabra, digamos. Pero orwelliano, digamos, como gozador de la materia, digamos, como tragador de cosas. Entonces, creo que está reflejado en ese libro eso, y también es bastante autobiográfico en el sentido de que es un poquito un grande éxito, digamos. O sea, es como si alguien no ha leído mi libro, podría leer este y más o menos cacharía las distintas posibilidades de mi escritura, lo que incluso hay no ficción, hay ficción, ujú, hay novelas, hay un poquito, hasta geográficamente, digamos, Puerto Príncipe, Nueva York, Santiago, ujú, Sí. bastante, es bastante como un mucho portátil, o sea, está un poco todo puesto. Es que ujú. además, ahora, con lo que decían,
es como doble, o sea, yo también cuando leí ese texto final, también me preguntaba lo mismo que Leila, ¿no? Y ahora con lo que dices, entiendo que también es un libro como doblemente autobiográfico, ¿no? Está los textos que son autobiográficos por situación y por historia, y están en los que lo autobiográfico es el narrador, esa voz de ese personaje que estamos diciendo, ¿no? Hay una como doble autobiografía. Ahora, por desgracia el tiempo se nos acaba, yo no sé si Leila quiere hacer alguna otra pregunta, si no, hay aquí una que nos mandan, o bueno, que te mandan a ti, Rafa. Si pasamos a esa, te pregunto si cuando escribes estos cuentos, y pensando a nivel de lenguaje, si tu libro, si los cuentos de este libro están más cerca o piensas tú más en Lezama Lima o Severo Sarduy, o por el otro lado Vargas Llosa y Carlos Fuentes, ¿no? Bueno, sería bien pedante de mi parte decir que Lezama Lima y Severo Sarduy, digamos, porque lo he leído, me han costado, lo leí, pero leí en la universidad cuando eran un trabajo, digamos. Me gustan, pero me cuestan, digamos. Soy un hombre más tradicional, me quedo con Carpentier, digamos, para mí eso es más fácil. Es raro lo de la influencia, digamos, porque una de las cosas que pasó también con la escritura de este libro es que no había ningún libro en castellano, había muy pocos libros en castellano donde yo estaba. Entonces tenía muy poca influencia, ¿eh? Y había, porque mi suegro era argentino, había muchos libros de Borges, muchos cuentos de Borges. Y entonces me leí mucho estos cuentos del Informe Brody, todos esos libros del Borges más viejo, del último Borges, esos libros de cuentos de Borges, y no, mi libro, yo sabe que mi libro no tiene ninguna influencia borgiana apreciable, digamos, no se ve, pero fue la influencia más fuerte de lejos, tanto por esta idea de los cuentos como bombones, que los libros de Borges son realmente un libro de bombones, digamos, donde hay de todo, donde incluso hay cuentos que son malos, pero que están bien que estén ahí, porque en el libro tienen sentido, que quizás como cuentos por separado serían malos cuentos, pero que dentro del libro de Borges tienen mucho sentido porque le da una riqueza, porque cómo no va a poner un cuento irlandés, después no, ¿por qué no va a poner uno? Tiene que tener un poco todos los cuentos de Borges. Y también me influenció mucho la forma de la escritura de Borges, en el sentido de esta escritura de ciego, que un poco Piglia también, que es que Borges tenía que memorizar una frase, o sea, escribir una frase mentalmente, memorizarla, viajar en el metro y volver a dársela, a dictarla, digamos. Y que si se encontraba con alguien en el metro se le jodía la frase, porque, porque no tenía tiempo para... entonces, esa forma de forjar la frase como una forja, como una idea que hay que llevar, que hay que limpiar, hasta que esté completamente limpia y ponerla, esa fue muy productiva. Y yo creo que hay una influencia ahí. Pero aparte de eso, por supuesto, ni los temas, ni los narradores, ni la visión del mundo de Borges tiene nada que ver con la mía, digamos. Pero sí fue como que, dije, voy a escribir un libro como estos, como los libros de Borges, como los libros y por eso está ese posfacio al final, a la Borges, digamos. Hay mucha influencia, pero eso es la gracia, yo se lo recomiendo a todos los escritores, irse a una casa con un solo libro, digamos. Una biblioteca con un solo libro, con dos libros. Ojalá sea de Borges, por supuesto, pero es muy buen ejercicio estar con muy pocos libros y escribir con muy pocos libros alrededor. Alguno, ahora que decís eso, tengo un recuerdo fantasmal, creo que fue Alan Pauls, o creo que fue Alan Pauls, que escribió un texto precioso acerca de una casa de playa. Viste que las casas de playa o las casas de sierra que alquilás a veces tienen como una pequeña biblioteca, y eso es como una especie de cajón desastre en el que se mezcla todo, ¿no? Hay como bestsellers del año 60 con algún libro, un clásico o qué sé yo, que saldría de ahí, ¿no? Sería interesante, Rafa, largarte en una casa de playa argentina y ver qué sale de ahí. Yo cada vez que voy a una casa de playa, porque además no tengo casa de playa, así que siempre arriendo, alquilo, Claro. o soy invitado,
Nunca llevo ningún libro conmigo, Ajá, porque solo cuento con los libros que hay ahí. ajá. Bueno, qué bueno que Y no vas a la es, playa en México porque no le harías una chingada, güey. No hay un libro en una casa de playa en México. bueno, estilo todavía hay. Y es interesantísimo porque puedes conocer la obra completa de Giovanni Papini, no sé, no sé, el mejor amigo de Kafka, que era Franz Werfel, uno de los mejores amigos de Kafka, que nadie nunca ha leído. Están ahí, digamos, la canción de Bernadette, todos esos libros. Es un placer enorme ir a las casas de playa y leer los libros que están ahí, digamos, y no llevar ninguno. Claro, porque Muy, están por a veces están por la encuadernación, por el lomo, ¿no? Hay como toda una Colores, cosa, cromáticas. claro, claro, como libros grises, libros azules, libros rojos. claro. Lo que pasa es que ahora hay muchas casas como con esas cosas como de Alfaguara, y ahí empieza un poco a joderse un poco la onda, porque son lectores más nuevos, digamos, pero cuando hay lectores más viejos, muy entretenido lo que se produce. Y, bueno, a mí me entretuvo mucho, pero sí, pero Borges me influyó mucho, digamos, pensé como en esa diversión que él tenía a escribir, digamos, es como que se divertía en hacer una frase y a ver cómo Ujú. funciona. ¿Y ahora qué, Rafa? ¿Qué es lo próximo? Ahora ya diste toda la vuelta, porque hiciste cuento, memoria, después hiciste novelas, y ahora volviste al cuento. ¿Qué sería como las memorias, las Póstuma. me- póstumas? Ay, creo que no es una época para hablar de póstumo. Yo creo que sí. Yo voy a hacer la memoria póstuma. Es terrible. Ahora estoy en la edad en que uno escribe su memoria y realmente le sucedieron cosas a uno. Y es Y terrible. realmente son sus memorias. O ¿Ah? sea, digo, y realmente son sus memorias. O sea, uno está en la edad en la que escribe las memorias y son las memorias. Yo cuando leí El último suspiro de Luis Buñuel siempre me impresionaba, decía, ¿cómo este tipo conoció a tanta gente famosa azarosamente, digamos? Que estaba en un bar y conoció a no sé cuánto. Y ahora, no es que yo conociera a Dalí ni a García Lorca, pero más o menos mi vida podría ser un poco como la del último suspiro de Buñuel, que es un libro maravilloso por lo demás. Eh, eh, Sí, lo que pasa es que Buñuel, a estoy la mitad de esa gente famosa la hizo famosa a él. Claro. No, pero estoy escribiendo justamente sobre un personaje que es así, como Buñuel en el sentido de que se cruza con puro gente famosa todo el tiempo, y era famoso también él, que es Roberto Mata. Estoy haciendo una Mm, biografía. ¿No? Quiero completar para mí hay como hay un trío de genios chilenos, digamos, que son Parra, Ruiz y Mata, pero Ruiz lo va a ujú. hacer, parece que Alan, así que Estás hablando de Raúl Ruiz, el sí, cineasta, ¿no? Digo sí, para los que no saben. sí, Ujú. que no son, pero estoy escribiendo eso y estoy escribiendo bueno, siempre escribo una novela, estoy escribiendo siempre alguna novela que estoy escribiendo, pero lentamente. Y, y quiero escribir quiero hacer, me gustaron los cuentos, y quiero hacer más cuentos de estos que son cuentos que son crónicas cuentos, digamos, que me parecen que me divirtió la mezcla que se produce, además la mezcla de lectura, digamos. Ujú, Como que el lector cree que está leyendo una crónica, pero de repente es un cuento, o viceversa. Me, ujú. me gusta. Pero estoy escribiendo bastante menos que antes. Antes no, si no escribías 4 libros al mismo tiempo, me sentía mal. Ujú. Ahora con 2 estoy bien. Bueno, es un gran avance, Sí. es un gran avance. No, Bueno, creo que ya, no, ya nos quedamos sin tiempo, ¿no, Emiliano? No sé. Sí, eso nos dicen. Ya, Pero bueno, ha sido un gusto, Rafa, Leila. Qué placer verlos, además, aunque sea en pantalla. Y ojalá nos igual. podamos ver pronto, ¿no? Ojalá, ojalá. Ojalá, bueno, en este tiempo que no, falta no para me que... manden, no me manden fotos porque yo me empecé Aunque sea sin a... Rafa, eso iba a decir, aunque sea sin Rafa. Seguramente Aunque va a ser... no, no, Rafa, ya pronto vas a volver a competir en el mundo real y te van a invitar a todas las ferias y Vas a todo ganar eso. todos los Ahora, premios, Rafa. Porque yo ya no tengo gobierno. Este país se quedó sin gobierno, entonces ya no nos invitan a nada.
Bueno, si pasa mucho tiempo más de pandemia, creo que va a ser más o menos lo mismo en todos nuestros países. Pero bueno, para eso falta. Lo bueno es que cuando todo esto termine, vamos a tener como 8 libros tuyos más, Rafa, y para quizás tus memorias póstumas, Hotel Montana 4, novelas, ¿no? Y eso va a ser Yo encuentro maravilloso. Teatro reunido. Teatro reunido, una biografía, por ejemplo, puedes empezar, así como Emiliano decía que a todas estas personas las hizo famosas Buñuel, podrías cobrar para ingresar gente en en tus memorias, por ejemplo, ¿no? O sea, si usted quiere salir en las memorias de Gumucio Mande un correo a la ya siguiente es tiempo que edición. y 100 dólares. yo creo que ya es tiempo que me haga una memoria a mí, ¿no? Tanto escribir sobre gente, yo ya tiempo de tener que alguien se postula a biógrafo, pero no veo a ni uno que esté ahí. Yo te hago un No, perfil. demasiado. Yo sé demasiado. Eso también me asustó. No, necesito un biógrafo como yo, que cada vez que cuente algo sabroso o terrible, dice, mejor no lo cuento, como lo dice. Aquí habría una polémica seguro y esto quedaría muy mal Nicanor, pero yo prefiero no contarlo. Necesito un biógrafo de ese tipo, como un biógrafo que cuando va a contar algo sabroso sobre el biógrafo, dice, bueno, ya que estamos, voy a hablar sobre mí un rato y voy a dejar al personaje, que podríamos contar cosas terribles sobre él, pero ahora voy a contar sobre mí para un biógrafo púdico. Bueno, yo creo que, de hecho, con esto que acabas de decir, está clarísimo que tenés que escribir la memoria vos, porque nadie va a hacer, salvo un biógrafo malo, nadie va a hacer ese trabajo. Bueno, si me aceptás, yo puedo ser tu perfiladora en unos años. No, sí. Bueno, un placer, un Igual, un placer gusto, un estar con placer. ustedes dos. Nos vemos pronto, esperemos, y que le vaya muy bien al libro, Rafa, y que sigas escribiendo 3 o 4 libros a la vez, dejes de escribir 2 a la vez, y que todos sean muy felices, amigos. Oye, para mí Igual. es un honor